Buenas noches. Hoy día nos toca un tema muy interesante que vamos a ir desarrollando. Jesús nos sana, ¿no? La comunidad católica Querigma les da la bienvenida. Mi nombre es Antonio Díaz y esto es el Seminario de Bien el Espíritu, ¿no? Estamos ya en nuestro quinto tema y este camino que hemos andado, hemos ido viendo muchas cosas interesantes, probablemente para algunas nuevas, para algunos no tan nuevas, ya de repente ya la hemos conocido, pero siempre Dios nos tiene algo para regalarnos. Nunca su palabra regresa vacía. Siempre hay algo que el Señor quiere regalarnos, ¿no? Entonces, esta noche vamos a hablar de este tema, Jesús nos sana. Pero previamente vamos a hacer nuevamente a recordar con respecto a los textos que hemos estado aprendiendo durante estas semanas, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿cuáles son los textos que hemos estado aprendiendo en estos días? Bueno, tenemos el primero que es Juan 3:16, ¿no? A ver si alguien puede abrir su micrófono y decirme qué dice Juan 3:16. ¿Sí? ¿Se va la hora? ¿Nada? Pues tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda. Muy bien, tienes 20, Juancito. Después tenemos Romanos 6:23, ¿no es cierto? Romanos 6:23, ¿alguien que pueda decirme qué dice Romanos 6:23? A ver, por ahí se asoma alguien. La paga del pecado es la muerte. Muy bien, la paga, porque si el salario del pecado es la muerte, mientras que el don gratuito de Dios es la vida eterna. El don gratuito de Dios es la vida eterna, o sea, Cristo nos da la vida, ¿no es cierto? Bien, ahí está, ¿eh? Ya está. Siguiente texto es también en Romanos, Romanos 10:9. ¿Qué dice Romanos 10:9? No vale repetir, ¿ah? La misma persona, tiene que ser otra persona. ¿Qué hicimos en Romanos 10:9? El tercer tema que estuvimos viendo sobre la salvación. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Muy bien, 20 también para Lupita y para Anita. Entonces, si confiesas con tu boca que el Señor es tu Señor, te salvarás, ¿no es cierto? Eso es lo que nos ha prometido el Señor. Y ninguna promesa del Señor se queda sin realizarse, ¿no? Y el último texto que lo vimos la semana pasada está en Juan 14:6. ¿Alguno se acuerda? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Excelente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Y bien, y también estuvimos viendo la semana pasada, estuvimos haciendo una oración y vimos en un momento determinado que encendimos una vela, pero no hubo de repente un espacio para explicar lo que significaba la vela. Y es que en la oscuridad, ¿quién podía ver en la oscuridad? ¿Alguno tuvo dificultad cuando hemos estado a oscuras, durante el momento que estuvimos a oscuras? Sí. Bueno, me imagino que sí. No los veo, así que me imagino que sí. Pero cuando uno está en oscuridad no logra ver lo que tiene al lado, ¿no? Se ha dado casos en que se nos ha ido la luz completamente y corremos o tratamos de, mejor dicho, no corremos, pero tratamos de ir hacia el lugar donde pueda haber más luz o encendemos el celular para ver, para encender la luz del celular o cualquier otro medio, porque nos falta luz. Y Cristo es la luz. Cuando hemos estado en la oscuridad, y todavía no encendíamos las velas, era y significaba un tiempo en el cual todavía nosotros estábamos sin fe, estábamos sin la conversión. Cuando hemos encendido la luz, cuando hemos encendido la vela, hemos pronunciado.
hemos pronunciado una fórmula de tres partes, ¿no es cierto? En la que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, en que hemos dicho que queremos seguirlo y en que queremos que Él reine en nuestras vidas. Pero justamente por eso es que hay momentos en nuestras vidas en los cuales nosotros no estamos teniendo toda esa capacidad de experimentar el gran amor de Dios. Y Dios nos ha creado para ser felices. Dios indudablemente nos ha creado para ser felices. Dice en el Salmo que vemos ahí, en el Salmo 119, felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor, felices los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón, ¿no? Esto es muy parecido a una canción que ustedes seguro la deben cantar o la hemos cantado en misa, ¿no? Dichoso dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor, ¿no es cierto? Entonces, para tener felicidad, Cristo nos ha creado para ser felices, para vivir la plenitud y con gozo y con paz. Escuchaba o leía a una psicóloga, una psiquiatra española, que si bien profesamente no habla de Dios, pero sí tiene una inclinación hacia la fe católica, y ella decía que la fe es cómo tú percibes la vida, ¿no? Y es interesante saber esto porque si bien probablemente no sea un texto bíblico, probablemente no esté en parte de nuestra doctrina, pero sí tiene que ver porque mucho depende de cómo nosotros veamos a través de los ojos de Cristo. Cristo nos presenta una forma de ver la vida, una forma de felicidad. Cristo nos propone una vida de felicidad. Dice el Papa Francisco, felices, la felicidad muestra la cercanía del cristiano con Dios. Cuanto más cerca de nosotros está el Señor, mayor es la alegría. Entonces, con esto nosotros reafirmamos que al hacernos Cristo para ser felices, cuando vemos con los ojos de Cristo, es más fácil que entre nuestra felicidad a nosotros y de percibir también la felicidad. El ser humano es un ser creado, es una integridad, es un biopsicoespiritual, ¿no? Biopsicoespiritual, o sea, somos cuerpo, psicología y espíritu. No hay separación. Los tres caminan a la par, ¿no? Entonces, dice en 1 Tesalonicenses 5:23, que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23. Dios de la paz os santifique plenamente y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserven sin mancha. Entonces, estos tres componentes, el bio, psico, espiritual, son esenciales que vayan de la mano en una armonía, ¿no? Y justamente, bueno, les hago el alcance, hay un audio o un video que se colgó en nuestro canal de YouTube que se llama Fe en el Vendaval, que habla un poco sobre este tema también, ¿no es cierto? Entonces, les invito para que puedan revisarlo. Sin embargo, muchas veces no logramos vivir a plenitud lo que Dios nos propone. Y no solamente por el tema de desconocer a Dios, no solamente por vivir en pecado, como se los dije y les hice un poco la analogía con un muro, que uno no sabe lo que hay detrás del muro, sino también porque tenemos vacíos y carencias por heridas interiores. Y vamos a ver qué significa esto de las heridas interiores. Las heridas interiores están más asociadas
a enfermedades que se manifiestan en nuestro, son enfermedades que están dentro de nosotros, en nuestra parte interna, ¿no es cierto? Bueno, es redundante, pero lo quiero resaltar porque quiero hacer ver de que como a veces uno se hace un golpe o como a veces se manifiesta una enfermedad en nosotros, regularmente lo que se manifiesta hacia afuera, podemos prever o podemos tratarlo, ¿no es cierto? Cuando uno se golpea, se hace una herida, lo que hace es tratarlo, ¿no? Primero limpiarlo, de repente ponerle algo para que se pueda sanar pronto. A veces podemos ser contagiados por una enfermedad, como por ejemplo en este tiempo, el tema de la pandemia, podemos ser contagiados con un virus. O a veces tenemos el mal funcionamiento de algún órgano, alguna parte de nuestro cuerpo. Pero regularmente es más difícil poder detectar enfermedades internas. Como les decía hace un momento, ¿no? Aunque sean redundantes, es más difícil encontrar aquellas enfermedades que nacen de lo profundo de nuestro corazón y de nuestros recuerdos. Hablando de corazón, no hablo específicamente del órgano, sino de aquellas heridas que han afectado nuestros sentimientos o nuestras emociones, ¿no? Y hay 3 tipos de heridas interiores. Las 3 tipos de heridas interiores que tenemos regularmente son las psíquicas, las morales y las espirituales, ¿no? La primera, que ya está puesta ahí en el PowerPoint, tiene que ver con las heridas causadas por eventos considerados por cada uno de nosotros como amenazantes para nuestro bienestar o integridad. Y muchas veces son condicionadas por nuestras emociones, nuestras percepciones y nuestros conocimientos previos. Es decir, que no siempre significan que son amenazas. Puede ser algo que yo perciba que podría ser una amenaza, como por ejemplo se da el caso de personas que hablan con un acento o con una voz muy fuerte o enérgica. No necesariamente porque hablen con una voz muy fuerte, tiene que ser, o me puede estar reprendiendo, o me puede estar llamando la atención, o me puede estar resonando. A eso le llamo, o eso se llama, lo que son unas percepciones, ¿no? Dependiendo de nuestra experiencia y también de nuestros conocimientos previos, ¿no? Algún evento puede significar para nosotros el recordar algo desagradable, ¿no? Y eso condiciona también nuestra respuesta ante estas enfermedades que nos impulsan en algún momento a tener odio, a tener resentimientos, a tener sentimientos de inferioridad, a decir, no sirvo, no soy amado, o no creo que pueda hacer esto. Nos paralizan, ¿no? El temor a veces nos paraliza, nos detiene. En cuanto a las enfermedades morales, hay que distinguir que son aquellas que traban la moral, ¿no? La realización de actos virtuosos y que también impulsan a vicios contrarios, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, de la gula, ¿no? Cuando nosotros comemos en exceso, comemos demasiado, esto puede llegar a convertirse en un vicio, puede llegar a convertirse en una debilidad, afloja nuestra voluntad, o sea, nos debilita la voluntad y llama a un cierto desprecio hacia sí mismo. Por eso tenemos algunas personas que no logran controlar su compulsividad a ingerir demasiado alimento. También lo vemos, por ejemplo, en el alcoholismo, ¿no? Que esto se va haciendo una degradación de a poco, va tomando más, va tomando más, va tomando más, hasta que llega un momento en que no logra controlar o no logra dominar. O también un ejemplo muy típico es también la lujuria, que normalmente está más asociada a la debilidad del hombre, pero eso no significa que no puede haber una lujuria en el caso de la mujer. Y en el caso de la lujuria estamos hablando, por ejemplo, lo más típico, lo que más se ve es el tema de la pornografía, ¿no? En cuanto a las enfermedades, espirituales, tenemos las enfermedades que
impiden relacionarse eficazmente con nuestro Dios, ¿no? Son, por ejemplo, fuertes bloqueos a tener fe, como la frialdad ante la fe, ¿no? Como por ejemplo en el caso de una violación, en el caso de personas que han estado en prisión, personas que han sido humilladas, personas que han estado en la guerra, ¿no? El rechazo o el abandono, la humillación, la traición o la injusticia misma, ¿no? Son cosas que pueden llegar a ser una herida en nuestro corazón en la parte espiritual. Ahora, tenemos que estas heridas, la que mayor incidencia o mayor dificultad se puede, o podemos decir que es la que tiene mayor preponderancia dentro de todas, es el odio, causado por un rencor, o lo que podríamos llamar la falta de perdón, ¿no? La falta de perdón es en sí una enfermedad, y lo vamos a ver un poco más adelante, pero el rencor se puede originar por diversos factores, entre ellos alguna palabra maldicha, a respuestas bruscas, reacciones toscas, por preguntas inoportunas o impertinentes, por gestos y miradas. A veces por gestos y miradas uno puede malinterpretar y pensar que nos están atacando. Las calumnias, los chismes, los engaños, las mentiras, las hipocresías y hasta las infidelidades, ¿no? Comento algo que alguien me contó, se lo comento a otra persona. ¿Cuáles de estas no hemos en algún momento nosotros pasado? ¿Cuáles de estas en algún momento no nos ha afectado y nos ha quedado en la memoria? Y hemos tenido mucho recelo por la persona que cometió este acto, ¿no? Cuando nos hieren, nuestro cerebro activa un sistema de alerta para defendernos y no volver a sentir el dolor, porque el cerebro, usualmente nuestro cerebro está activado o tiene la consigna de no hacernos sufrir. Por eso, como les decía, este video de fe ante el vendaval también habla sobre este tema. Es importante reconocer de que nuestro cerebro tiene una función muy importante, o una de las funciones más importantes justamente es defendernos ante los daños. Pero cuando nosotros constantemente estamos en esta actividad de defendernos ante los daños, va comenzando a erosionar nuestro cuerpo y todo nuestro ser, inclusive hasta nuestro propio espíritu. Algunos devolvemos las ofensas, otros nos alejamos del que nos ofende, y en otros casos nos quedamos con el rencor, nos quedamos ahí, con ese rencor aprisionado dentro de nuestro corazón. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la importancia de perdonar? Porque uno podría decir, bueno, yo lo dejo ahí nomás, ya. No hay problema. Pero hay una importancia, y justamente es la que quiero comentarles, que las ofensas nos causan profundas heridas que se traducen en ira, resentimiento, enemistad, odios, venganzas. Hay muchas películas que podemos ver en la televisión donde las personas, hay una persona que mataron a no sé quién, o mataron a no sé cuánto, y corre a hacer estrategias para poder vengarse de la persona, ¿no? Es más, hay una serie que, bueno, en algún momento me gustaba ver, me enganché, por eso trato de no engancharme de las series. El Mentalista, por ejemplo, prácticamente toda la serie se dedica a que este señor, como mataron a su esposa y a su hijo, se dedica a tratar de buscar a la persona para poder vengarse, ¿no? Ese es el mensaje que nos da. Ese es el odio, ese es el resentimiento que guardamos.
Y obviamente no se puede vivir con resentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede vivir con ese resentimiento, con ese odio, con esa venganza? Porque finalmente puede traducirse en enfermedades físicas, como artritis, como úlceras, como hipertensión, como migrañas, como malestares, o puede desencadenar hasta cierto tipo de cáncer. Esto son estudios que se han hecho, no es algo que estoy inventando, inclusive el tema del cáncer también está identificado dentro de uno de los tipos de causas del cáncer. Enfermedades psíquicas. Las enfermedades psíquicas, como por ejemplo, bueno, las más típicas son la depresión, la ansiedad, la susceptibilidad, que van erosionando nuestro ser y nuestros pensamientos. Y dentro de las enfermedades espirituales tenemos la falta de paz. La falta de paz, no como la paz que propugna de repente algunas corrientes, por ejemplo, las corrientes, lo que se escucha mucho es el mindfulness en estos tiempos, ¿no? Esta corriente, que es una imitación de una religión budista, porque es una adaptación y es una parte del todo, obviamente no enfoca todo lo que practican estas corrientes religiosas, ¿no? Pero no te da paz, o mejor dicho, te da una paz, pero una paz ligera, porque a la final vas terminando o vas pidiendo más y más porque no te sacia como la paz que te puede dar Dios. Algunos de los efectos de mantener el rencor. Uno, nos quita la paz y nos hace caminar en tinieblas. Primera de Juan 2:11. Nos quita la paz y nos hace caminar en tinieblas, como les decía lo de la vela, ¿no? Hemos estado en oscuridad. Cuando caminas en oscuridad, fácilmente te puedes caer o fácilmente te puedes chocar con algo, fácilmente te puedes lastimar. Pero cuando tú estás con la luz inclusive de haber perdonado, es más fácil caminar. Te encadena al pasado, sí, porque siempre estás recordando aquello que me hizo la persona, esa persona, sí, ese desgraciado, es el que me hizo esto, esa persona habló mal de mí, esa persona dijo que yo era así, esa persona me falló, esa persona fue infiel con mi esposo, con mi esposa. Entonces, nos encadena, nos deja ahí atados, no nos permite caminar. Nos concentra en lo negativo, siempre estamos pensando en eso negativo, en eso que no, todo es una basura, no sirve para nada, no puedo llegar a hacer nada, porque todo está mal, ¿no? Queda ahí algo, una herida profunda. Nos hace decir al demonio, sí, cuenta conmigo, cuenta en tus planes, porque el demonio es el ser más mentiroso y es el ser que desea para nosotros la tristeza, desea el mal, desea que seas infeliz. Entonces, es decirle, cuando tú estás con ese dolor en tu corazón del rencor, es decirle, sí, yo acepto tu plan, yo quiero seguir tu plan. Nos enseña a vivirla en la mentira, en no estar en la verdad, porque nos centra, como ya lo dije, en lo negativo. Genera malestares físicos por estar constantemente en la alerta. Como les decía, cuando nosotros estamos en alerta, que el sistema nervioso genera hay uno que se llama un sistema simpático, que es un sistema dentro del sistema nervioso que hace que todo el cuerpo se active y genera, es como cuando nosotros sentimos que estamos en peligro en la calle, todo nuestro cuerpo se concentra en un solo lugar en darnos energías. Se concentra, la sangre comienza a circular más rápido, hay distintos cambios en nuestro cuerpo y nos prepara para la alerta, nos prepara para defendernos. Entonces, cuando nosotros estamos constantemente en esa situación, es como si yo estuviera constantemente haciendo esto, ¿no? En algún momento me voy a cansar. Es más, mi mano va a estar tan adolorida si hago todo el día hago esto,
va a estar tan adolorida que va a causar daños físicos. Puede causar daños físicos a la parte de la muñeca, a la parte de mis dedos. Bueno, a todo, me refiero a todos los tendones, a toda la parte interna. Eso es lo que causa en nosotros esos malestares. Alimenta la autocompasión, ¿no? Estamos siempre, ay, yo pobrecito de mí, mira lo que me han hecho yo. Y a todo el mundo le contamos la misma historia. Y también debilita la misericordia. La misericordia porque estamos tan centrados en nosotros que no vemos que los otros también están sufriendo. Y para estos casos, no hay terapia más sanadora y liberadora que el perdón que viene también iluminado por el Señor. No hay terapia más sanadora y liberadora que el perdón. ¿A quién es perdonar? Y esto voy a tratar de hacerlo lento para que se pueda entender y no causar malos entendidos, ¿no? Existen tres aspectos o tres frentes por los cuales nosotros perdonar, ¿no? Perdonar primero a Dios, porque a veces suceden o ocurren situaciones desafortunadas en nuestras vidas que nosotros asumimos que son responsabilidad de Dios. A pesar de lo ilógico que suena esto, decir a Dios, yo te perdono, nos puede ayudar mucho. Algunas ideas distorsionadas, sí. Por ejemplo, cuando estamos pequeños nos dicen constantemente que Dios nos va a castigar. O que si no te portas bien, Dios se va a molestar conmigo. O decir que los males que pasamos no son culpa de nuestra, sino son culpa de Dios. Como Adán que dijo, ¿no? ¿Qué le dijo? Cuando Dios le estaba preguntando por sus actos, le dijo, la mujer que tú me has dado, la mujer que tú me diste. O sea, no estaba él asumiendo su responsabilidad, sino estaba excusándose en lo que supuestamente Dios había hecho mal. Pensamos que el Señor me está castigando. Y le preguntamos, ¿por qué a mí? Llevándonos a un rencor y a una amargura contra Dios, ¿no? Hemos escuchado muchas veces, ¿no? ¿Por qué si Dios existe, por qué es que ha sucedido esto? ¿Por qué si Dios existe, se murió tal persona, ¿no? Y conservamos un rencor inútil que es responsabilidad muchas veces no nuestra ni tampoco de Dios, sino de otras personas, ¿no? O puede ser la misma coyuntura, o pueden ser las mismas situaciones del entorno. Perdonar es arrancar del corazón un sentimiento de rencor hacia Dios por un castigo inexistente. Dice en Romanos 8:28, Romanos 8:28. También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que aman. O sea, todo sucede para bien de los que Dios ama. Todo sucede para bien de los que Dios ama. El otro parte es perdonarse a sí mismo. Y también podría sonar algo ilógico. Yo perdóname, ¿por qué? ¿Qué me he hecho yo a mí mismo, no? Es muy complejo porque somos seres llenos de culpabilidades. A veces, por ejemplo, podemos tener un sentimiento de desprecio hacia nosotros mismos por vivir, porque no nos esperábamos ser concebidos o no nos esperaban ser concebidos. Perdonar a mí mismo, por ejemplo, en caso de sentirse despreciado porque no nos esperaban nuestros papás. Ay, esto es un accidente. Ay, no nos dimos cuenta. Bueno, viniste porque ya, en fin, ¿no? Y eso va quedando. Entonces, nosotros mismos nos sentimos heridos porque sentimos que nosotros no debemos estar acá. Por nuestra sexualidad. Porque nuestros padres querían que seamos hijos o queríamos que sean hijas y nosotros, salimos hombres, salimos mujer, ¿cierto? Salimos el sexo opuesto a lo que querían nuestros papás y nos sentimos culpables por eso. Por nuestra personalidad, porque a veces de repente es que soy muy tímido, no es que soy muy pasivo, no es que soy de lentas reacciones.
y nos sentimos mal. Y vamos haciendo una herida en nuestro corazón. Por mis características. No es que yo, mira, soy muy chato o soy muy flaco. No, por mira mi familia, por mis defectos, qué sé yo, ¿no? Es como lo que les contaba la semana pasada, ¿no? Es como sentir, en algún momento sentí que sí, la vista me causaba ciertas tristezas, pero cuando entendí hace mucho tiempo atrás que el Señor me estaba permitiendo esta vida así como estaba, y después de sobreponerme a muchas dificultades, logré sanar esa parte. Remordimiento, rechazo por determinados comportamientos o pecados cometidos, ¿no? La culpabilidad nos come y nos destruye porque somos muy crueles con nosotros mismos. Regularmente el ser humano es muy cruel consigo mismo, ¿no? Y finalmente, perdonar a los demás. Perdonar a los demás. Nosotros, al recibir las ofensas o ser causantes de las mismas, necesitamos de ese bálsamo de perdón, de esa reestructuración dentro de nuestro corazón. Perdonar las ofensas es ser canal por donde pasa la gracia de Dios. La mejor medicina para sanar las heridas del corazón es perdonar a los demás. Es desatarnos ambos, porque al perdonar somos libres y es como cuando nos rompemos esas cadenas, ¿no? Nos rompemos las cadenas, nos liberamos y salimos. Perdonar se debe dar a todos, no solamente al que me es más fácil, no solamente al que, bueno, yo pienso que de repente no lo hizo a propósito. No, perdonar es inclusive sabiendo que tuvo la intención de hacerlo. Y hasta ni siquiera aquellos que se han tomado el trabajo de pedirnos perdón o de explicarnos al menos qué pasó, por qué esa reacción. Tenemos que perdonar a todos, porque ya les vuelvo a repetir, el que no perdona se queda encadenado, Seguramente estas personas no merecen nuestro perdón, pero igual debemos perdonarlas, pues el perdón implica misericordia, como nos tiene nuestro Señor a nosotros mismos. Él nos perdonó tantas veces, aun cuando nosotros tampoco lo merezcamos. Bien, algunos pasos prácticos para perdonar. Y en esto quiero solamente he elegido 4 pasos. Pueden haber 4, pueden haber 10, pueden haber 3, no sé. Yo elegí estos 4 pasos que me parecen los más importantes y que podrían ayudarnos, ¿no? Primero, ¿qué es lo primero que necesitamos? Como cuando les pregunté hace unas semanas atrás, les pregunté qué se necesita para encender una vela. Y bueno, algunos me decían fuego. Yo les decía lo que se necesita es que esté apagada. Igual que se necesita para perdonar. Lo que se necesita primero es querer. Ah, sí, claro, pues es obvio. Sí, es obvio. El problema es que para llegar al querer, muchas veces nuestro orgullo y nuestras cadenas nos tienden algunas trampas. Por eso reconocer las bondades de perdonar, que ya la hemos visto, es tener el propósito, es dar el primer paso. La herida permanece si no se quiere reconocer las bondades del perdón ante las ofensas que nos han hecho. Pretender olvidarlas, lo que nos han hecho no se puede perdonar, no se puede olvidar, discúlpenme, me equivoqué. No se puede olvidar, no siempre se puede olvidar. Podrían haber casos de que se olvide, pero no siempre se puede olvidar. Lo importante es que siempre recibimos o sentimos una ofensa, siempre que recibimos o tenemos o captamos o nos dan una ofensa, como quieran llamarlo, hay que analizar para eliminar la exageración o lo que puede ser imaginación de nuestra parte, ¿no? Hay que hacer una evaluación de lo que pasó.
Porque podrían, como les decía, en el caso de la persona que habla enérgicamente, haz esto, ¿no? De repente nosotros nos decimos, oye, ¿y este quién te le pasa? ¿No? Me está ofendiendo, me está haciendo sentir incómodo, pero no necesariamente tiene que haber sido, probablemente tenga una audición muy baja, probablemente siempre se ha referido así, probablemente sea de algún tipo de medio donde todos se hablan de esa manera. O sea, pueden haber muchas variantes y eso podría disminuir también el efecto de lo que nosotros estamos queriendo del primer paso, querer perdonar. También considerar mirar de frente el dolor, la injusticia, la maldad, lo que nos han hecho. No distorsionar el hecho, no justificar el evento y no ignorar. Como les decía, no hay que olvidar. Siempre va a estar el dolor ahí. Es como cuando era pequeño mi hijo, cada vez que él me hacía algo, yo ponía una tabla, ponía unos clavos. Eso lo aprendí hace mucho tiempo de una persona, ¿no? Ponía un clavo, ¿no? Y después cuando él me pedía perdón, le sacaba el clavo y le decía, mira lo que quedó, ¿no? Y le decía, ahí hay un hueco. No puedo olvidar porque está el hueco. Jesús puede llenar ese hueco, pero va a quedar la marca. Y no solo significa de que va a quedar el dolor. El dolor se puede ir. Lo que va a quedar es un recuerdo de algo que me hicieron, pero ya lo voy a ver con otra visión, ¿no? Entonces, ahí tenemos el primer paso. El segundo paso, reconocer que también somos perdonados. Cuando comprendemos que somos perdonados y necesitamos el perdón de Dios, nos será más fácil perdonar. Es obvio, es como cuando en la parábola, en esta parábola de la persona que va hacia el rey y le pide que por favor le condone la deuda, ¿no? Le condona la deuda y él sale y comienza a agredir a la persona que le debía y lo mete a la cárcel hasta que le pague todo lo que debía, ¿no? Cuando nosotros tenemos somos conscientes de que Dios tiene misericordia sobre nosotros, sin merecerlo inclusive, vamos a tender un camino más fácil hacia el perdón. La parábola del hijo pródigo, por ejemplo, nos dice que el hermano se molestó con su papá porque dice, ¿cómo que se ha ido a desperdiciar con esto y tales cosas, la herencia que tú le has adelantado, y ahora viene y le haces fiesta? Pero porque el hermano no tenía necesidad de perdón, no necesitaba ser perdonado. Por eso para él no era importante el perdón. Aquel que considere sus propios pecados estará más pronto al perdón de sus compañeros, dice San Juan Crisóstomo. El otro punto, fortaleza. Claro, uno dice, sí, pues obvio, hay que tener fortaleza. Claro, pero la fortaleza no significa tener fortaleza de un momento, sino en que la decisión del perdón, la fortaleza tiene que ser permanente. Y la fortaleza nos viene del Señor, ¿no? Nos viene del Señor. Tanto para que la decisión sea libre como para perdonar al otro y para que sea con firmeza, a pesar del tiempo. Se debe reiterar la decisión de perdonar cada vez que la herida se sienta o la ofensa se recuerde. Cada vez que recordemos y nos duela, hay que pedir la fortaleza a Dios. Y finalmente, acudir siempre al poder de Dios. Hay ocasiones en que no voy a tener la capacidad para perdonar. De repente no voy a tener el querer, no voy a tener el reconocer, de repente no voy a tener la fortaleza. En esos momentos hay que recurrir a Dios. Hay que recurrir al Espíritu Santo que nos asiste en estos momentos, ¿sí? Entonces es un momento de recordar que el perdón en su esencia más profunda es divino. El perdón en su esencia más divina es divino, por lo que se hace necesario acudir a Dios
para poder otorgar. Tenemos que acudir a Dios a través de la oración. Y les doy una receta adicional de este punto. El que ora por el que le ha hecho daño va a tener un camino más fácil y corto hacia el perdón. El que ora por el que le ha hecho daño va a tener un camino más fácil y corto hacia el perdón. Aunque suene muy difícil. Y lo digo, no lo digo solamente por una frasecita que se dice acá o que está en el PowerPoint o en la presentación, sino lo digo porque también me ha pasado. Bien, otras heridas, porque no solamente la falta de perdón o el rencor son el motivo de aquellas cadenas que nos atan. Hay otras heridas en nuestro ser que nos van minando y que van haciendo que nos quedemos con ese dolor, que nos quedemos con ese resentimiento, con esas emociones y sentimientos encontrados, ¿no? El ser humano está hecho para vivir y andar en amor. Y por eso la base afectiva es de suma importancia para el crecimiento sano de las personas en todos los niveles. Una de las heridas es un fuerte dolor o un fuerte golpe emocional, ¿no? Leía un caso de una joven o una niña de 3 años que a los 3 años tenía una mamá muy agresiva, la agredía mucho y el papá estaba en el hospital. La niña, bueno, resulta que estaban en el hospital y el papá estaba en su sala o en su cuarto y de pronto hacen que todos salgan del cuarto porque parece que el papá estaba reaccionando mal. Cuando sale, la mamá jala de la mano y se la lleva y le dice, la niña le dice, quiero despedirme de mi papá, que era su único, era la persona que más lo trataba mejor, el papá, ¿no? Cuando sale del cuarto, la mamá se lo lleva y dice, quiero despedirme de mi papá. Y dice, no te vas a despedir de tu papá y ya no lo vas a volver a ver más. Y no quiero volver a ver que estés llorando porque tu papá ya no va a volver más. Se la llevó y obviamente esto causó heridas muy fuertes en su corazón. Mucho tiempo después, ella fue diagnosticada con esquizofrenia, que es una de las consecuencias de este golpe emocional, ¿no? También tenemos una inesperada frustración al fracaso. Bueno, por motivos de tiempo no voy a detallar todos los puntos, solamente los voy a mencionar. Un largo periodo de soledad. Tenemos también una situación traumática provocada por un grave accidente o una violación, una decepción causada por un ser querido o un ser cercano en quien tanto confiábamos y que traicionó nuestra confianza. Suena muy a novela, pero se da. La separación repentina de aquel a quien mucho amamos y que se marchó de nuestro lado sin explicación, ¿no? Un severo regaño que nos hicieron siendo pequeños nuestros padres, algunas personas adultas o algunas personas adultas que han representado autoridad, y hay que ver que para un niño la autoridad y el regaño de un adulto o las palabras de un adulto son muy fuertes, no son como cuando nosotros ya somos adultos. Para un niño es ley. Un error o pecado grave que cometimos o que no nos perdonaron a nosotros, un defecto físico limitante que poseemos, o motivos que muchas veces son motivos de constantes burlas o desprecios, ¿no? En esto de las palabras de los padres hacia los niños o de los que son imágenes o autoridad, mejor dicho, hay que tener mucho cuidado porque realmente las palabras, eres un bruto, es un torpe, tú no lo vas a poder hacer. El otro día un amigo decía, sí, yo le dije a mi hija que tú no vas a poder hacer eso. Yo le digo, pero ¿cómo vas a neutralizar a la persona que no va a poder hacer eso? Y estas palabras muchas veces, así como se dicen, hacen que realmente tenga efecto en la persona y
la neutralizan y la dejan incapacitada. Los efectos o las heridas que causan, y esto hay que tenerlo también presente, ¿no? Es como lo que le decía, cuando nos hacemos una herida, si nosotros no nos fijamos en la herida, de repente se va a comenzar a poner cada vez más mal, puede infectarse, pueden tener muchas repercusiones. Entonces, las heridas pueden repercutir en nuestros sentimientos y relaciones con los demás, en nuestro estado de ánimo, podemos ser más reactivos, más violentos, o podemos hacer la inversa, de repente tener mucho temor, ¿no? Nuestras actitudes frente a la vida, mucho pesimismo, rechazo hacia los demás, personas nos sentimos con poco amor, poco amadas, o incapaces a veces de demostrar afecto. Bueno, no puedo detener mucho. La forma como reaccionamos ante determinadas situaciones repentinas que se nos presentan, ¿no? Las heridas interiores se identifican cuando no son resueltas. Como les decía, si yo tengo una herida y nunca la he curado, lo más probable es que en algún momento se pueda volver una infección o pueda comenzar a crecer inclusive la herida, ¿no? Tomándose muy en serio y dolorosas e imposibles de superar para nosotros, especialmente aquellas que son productos o que vienen de mucho tiempo atrás. Y las heridas que han sido producidas a muy temprana edad, inclusive antes de nuestro nacimiento, o sea, dentro del vientre de nuestra madre, también pueden tener repercusiones en nuestra vida. Y aquí quisiera detenerme un momento para que nos pueda compartir Vicky un testimonio al respecto. Gracias. Bueno, hemos hablado, bueno, Toño nos ha podido compartir acerca de las heridas y que podemos tener por diferentes causas, ¿no? Y a veces esas heridas nos hacen reaccionar de una manera negativa, limitándonos en muchas cosas, ¿no? Y limitándonos en la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Una de esas heridas en mí era el temor a manejar automóvil, ¿no? Llegó un momento de nuestras vidas en el que discernimos que era oportuno poder comprar un auto para poder ayudar a nuestros padres. Propiamente mi suegro ya había dejado de manejar, nuestro niño estaba pequeño, también podía ser, pensamos, algo bueno poder tener un auto para poder trasladarnos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que yo tenía mucho miedo a aprender a manejar, ¿no? De hecho, lo intenté una vez, tomé un curso y finalmente no saqué mi brevete. Volví a la casa y para ese tiempo tampoco teníamos el auto, ¿no? Así que yo con mil pretextos para no practicar, ¿no? Porque me prestaban un auto, otra persona ofrecía, pero siempre había un pretexto, ¿no? Porque en el fondo había un temor, ¿no? Pero el Señor me dio una segunda oportunidad, entonces volvimos a la carga con el tema de manejar, y Toño ya lo ha compartido antes. Él, por el problema que tiene visual, le prescribieron que lo mejor sería que no manejara él, ¿no? Entonces, la única esperanza de que alguien pudiera manejar era yo en la familia, ¿no? Y ahora, tiempo después, me doy cuenta que es el Señor el que me ha ido sanando, porque como hemos compartido esta noche, se trataba de una herida psicológica originada por un temor que me llevaba a una parálisis, ¿no? De no continuar con este proyecto. ¿Y de dónde venía ese temor? ¿No? Yo tenía temor a manejar porque tenía temor a chocarme, a tener algún accidente o a lastimar yo a otras personas.
Bueno, es un temor justificado para los que conocen cómo se maneja en Lima, ¿no? Pero más allá de eso, retrocediendo, en realidad yo también tenía temor de manejar bicicleta. ¿Por qué? Porque yo de niña nunca aprendí a manejar bicicleta, también por un temor, pero ya no solo un temor mío, un temor de mis papás, que tenían miedo que yo me lastimara, ¿no? Entonces, retrocediendo un poco más, ese temor era de que me pase algo a mí, porque era hija única. Y ese temor era que me pase algo porque realmente mis papás esperaron por 4 años a que yo pudiera nacer y prácticamente fue un milagro que de 3 embarazos de mi mamá solamente yo pudiera ver la luz del mundo, ¿no? Entonces, cuando yo he sido mamá, he observado cómo mi familia trataba a mi hijo. Y yo decía, así me deben haber criado y con ese temor, ¿no? Pero el temor no viene de Dios. Entonces, en ese discernimiento, dimos el paso para comprar el auto, para emprender este camino de aprender a manejar por segunda vez. Y realmente tomé la decisión de ponerme en las manos de Dios, ¿no? Y descubrir que si era su voluntad, como lo ha mencionado Toño también esta noche, aprender a ver a través de los ojos de Cristo. Pero no solo a ver a los demás a través de los ojos de Cristo, sino a verme a mí misma a través de los ojos de Cristo. Y a través de sus ojos, ¿cómo me veía? Si era oportuno aprender o no a manejar, pues era oportuno, ¿no? Y más adelante se vio por los frutos, porque realmente cuando emprendimos esto de comprar el auto y que yo aprendiera a manejar, lo hicimos también con la intención de hacer un servicio, ¿no? Más que un lujo, una comodidad, era un servicio. Y con el auto pudimos hacer el servicio a diversas personas, a mis suegros y bueno, algunas otras personas, ¿no? Yo no digo que no exista un riesgo de manejar en nuestra ciudad, pero ya no es un temor que me paralice, ¿no? Y creo que cada vez que nos ponemos en manos de Dios y buscamos hacer su voluntad, Él obra también en nosotros. Es lo que quería compartirles. Gracias. Muy bien. Entonces, Jesús, y quiero hacerles la pregunta a cada uno de ustedes. Jesús nos quiere enfermos para que así nos purifiquemos y nos santifiquemos. ¿Alguien me puede responder? ¿Sí o no? No. No, No. Dice No. la Biblia que no existe, mejor dicho, no dice la Biblia. No existe en la Biblia ningún versículo en el cual el Señor nos diga que su voluntad es vernos dolientes y sufridos, tristes y abatidos. Por el contrario, es muy especial el Evangelio porque está lleno de narraciones sobre curaciones del cuerpo y del alma, liberaciones de espíritus malignos, mensajes de liberación, todos aquellos que tenían ataduras inclusive, ¿no? Vemos en Juan 10:10, dice, el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero yo, Jesús, he venido para dar vida y que la tengan en abundancia. También dice el Señor que quiere que vivamos en plenitud en todo orden de cosas. Jesús nos da la vida plena y abundante. Nos da una vida nueva en el espíritu, que es lo que vamos a renovar de aquí a 2 semanas. Vamos a renovar ese espíritu que andaba un poco dormido, lo vamos a renovar, vamos a hacer un espíritu fuerte, un espíritu que nos va a levantar, que nos va a dar ánimo, que nos va a dar ese positivismo, que nos va a ayudar a romper esa falta de perdón. Todo eso lo vamos a renovar. Vengan a mí todos los que están cansados y afligidos, porque yo los voy a aliviar. Y también dice el Señor, por eso ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir,
momentáneamente. Así la fe de ustedes, cada vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero, purificado por el fuego, y que se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro 6, 1, 6. Bien, vamos terminando. Las heridas interiores no nos permiten vivir plenamente, ya lo hemos visto, y estas heridas emocionales pueden ser trasladadas, o pueden ser tratadas, mejor dicho, bueno, podemos trasladarlas, podemos tratarlas por un psicólogo. El Señor también les dio esa habilidad, pero hay algunas heridas que un psicólogo no puede sanar, y esas heridas solamente Dios las puede sanar. Jesús no nos quiere con ataduras, porque Él te quiere con las manos limpias, te quiere con las manos limpias para que tú puedas ser capaz de poder servirle. No te quiere con ataduras para que tú tengas un corazón nuevo y un cuerpo nuevo. Esta libertad, dice la palabra de Dios, esta libertad que nos ha dado Cristo, mantengámosla firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Jesús tiene poder para sanarte. Tiene poder para sanarte. Y si tú quieres sanarte hoy, te va a sanar hoy. Jesús tiene poder para sanarte. Y si tú no lo crees, pues te estás perdiendo de lo mejor. Pero Jesús tiene el poder para sanarte, de lo que tengas. Sea una herida espiritual, sea una herida psicológica, o sea una herida moral. Sea que tengas una atadura con la falta de perdón, el Señor te puede perdonar. Incluso nuestras necesidades interiores son más importantes para Jesús que las físicas y que las materiales. Ahí ven a la imagen, Jesús está bajando a ese paralítico. En Lucas 5, 17, 23 dice, cuando lo bajan, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué no le dijo, ya levántate, camina, como lo dijo a otros? Porque sabía que había algo en su corazón que todavía faltaba sanar. Y es así como en esta noche te invito a que tú también le pidas al Señor y experimentes esa sanación que puede hacer en tu ser. Por eso es importante entender que Jesús no solo quiere sanarte, sino que además Él puede sanarte. Jesús no solamente quiere sanarte, sino que Él también puede sanarte. Ten la plena confianza de que Dios nos escucha si pedimos algo, conforme a la voluntad, y sabiendo que Él escucha en todo lo que le pedimos. Sabemos que ya poseemos lo que hemos pedido. Primera de Juan 5, 14, 15. ¿Y cómo le pedimos al Señor? De dos maneras. Una, se lo pedimos en su nombre, en el nombre glorioso de Jesús, como está en el texto bíblico, ahí abajo, en Juan 16, 23, y también cuando nos ponemos de acuerdo. Por eso, en Mateo 18, 19, 20. Por eso es que ustedes han experimentado y han visto todos los pedidos de oración, y muchos de ellos se han logrado concretar, porque el Señor nunca deja de oír.